tardes, mi nombre es Pablo Pasos, director de Cabo Labs, Informática en Salud, Estándares e Interoperabilidad, y hoy vamos a seguir nuestra serie de videos de arquitecturas de sistemas de información. Hoy le toca el turno a los sistemas de farmacia y, siguiendo con nuestros diagramas de componentes, tenemos aquí el sistema de farmacia. Ahora vamos a dibujar adentro de qué se compone y las funcionalidades principales que tienen estos sistemas. Nosotros ya vimos la arquitectura general, donde teníamos farmacia, laboratorio, diagnóstico por imágenes e historia clínica electrónica. Y eso era en la capa clínica, y en nuestro primer video lo que hicimos fue mostrarles varias de las capas que tenemos en los sistemas de información en salud y la complejidad que eso tiene. Aquí muestro las capas, solo dos capas, porque voy a utilizar la capa contable también para hacer un pequeño comentario sobre la farmacia. Y lo que nos vamos a concentrar son en los sistemas de farmacia de los hospitales que tienen farmacia interna. Entonces, como esto es de arquitectura de sistemas de información hospitalarios, hay clínicas o hay hospitales que no tienen, o dependiendo del sistema de salud de cada país, hay países que no tienen farmacia interna en los hospitales y trabajan con farmacias externas. Acá vamos a hablar de farmacias internas y vamos a hablar de integración entre los sistemas del hospital con la farmacia. Para que la farmacia funcione, funciona por órdenes, ¿sí? Por prescripción de medicamentos. Tiene que haber una prescripción de un medicamento para que haya una dispensación. Entonces vamos a marcar por aquí que viene una orden, le voy a poner O, tal cual como funcionaba el sistema de diagnóstico por imágenes, funcionaba con órdenes, y el sistema de laboratorio también funcionaba por órdenes. ¿Sí? Podemos poner órdenes o prescripción. ¿Sí? Entonces podemos ponerle mejor órdenes o prescripción. ¿Sí? Prescripción de medicamentos. Hay dos tipos, o dos grandes tipos de órdenes o prescripciones. Un tipo es la orden interna del hospital, que puede ser cuando a un paciente hay que darle un medicamento y el paciente, por ejemplo, está hospitalizado. Entonces eso se maneja con lo que se llama farmacia interna, ¿sí? Pero funciona de la misma manera. Hay una orden y después hay una dispensación del medicamento. Entonces vamos a ver que las entradas al sistema de farmacia son órdenes y las salidas son, vamos a marcarlo con D, dispensaciones. Eso es que le doy una cajita, o le doy un blister, o le doy fraccionado. A veces se da por dosis unitarias, ¿sí? Se fracciona en la farmacia interna la dosis que se le tiene que dar a un paciente de tal medicamento, cualquier medicamento, ¿sí? Después hay otro tipo de prescripción, que es cuando el paciente va a la consulta con el médico y el médico le dice: usted tiene que tomar tal medicamento, por ejemplo un antibiótico. El paciente tiene la orden, o la orden es electrónica en el mejor de los casos, y esa orden va a la farmacia interna y se le dispensa al paciente ese medicamento. Obviamente hay que identificar quién es el paciente, que la orden sea válida, que sea de un médico válido, que la orden no esté vencida en el momento que el paciente va a buscar su medicamento, etc. Hay un montón de reglas internas que se chequean, se verifican en algún momento. Pero tenemos dos constantes. Una es hay una orden y otra hay una dispensación. Hay una cosa que pasa distinto a esto y que tiene que ver con medicamentos, que es en los casos de emergencia, de urgencias. En general no hay órdenes. En general, cuando hay un caso que es urgente, al paciente se le da el medicamento, ¿sí? Entonces se tiene un cierto stock de algunos medicamentos que se utilizan, o sustancias que se utilizan de forma habitual, como puede ser un suero, y en el departamento de emergencia, y eso se le da al paciente por orden directa del médico a, por ejemplo, una enfermera. Y eso no pasa por la farmacia en ese momento, por lo menos. En algún momento se va a tener que llevar la contabilidad de eso. Por eso también puse la capa contable, aparte de la capa clínica,
de que ese medicamento se utilizó como un insumo más. Porque ¿qué pasa? Hay una baja de un stock que hay que registrar, hay posiblemente una compra que hay que hacer en un momento en el futuro para llenar el stock de ese medicamento o de ese insumo que fue utilizado. Entonces no solamente es lo clínico lo que importa acá, sino también hay por detrás un manejo de stock, porque son productos, son insumos que se utilizan o se entregan, se dispensan, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. ¿Hay alguna conexión de la capa clínica con la capa contable? Vamos a pensar en contable como, por ejemplo, el manejo de stock. Y cuando el stock alcanza cierto nivel, eso se maneja en otro nivel, no en la capa clínica. Va a tener que ocurrir una orden de compra a un laboratorio para obtener un nuevo estoqueo de ese medicamento, ¿sí? Entonces, resumen, llega la orden, llega la prescripción y eso tiene que manejarse en algún componente de software, ¿sí? Pensemos que la orden, la prescripción llega en un formato digital, como un mensaje, ¿sí? Después vamos a ver de dónde llega. En un video más adelante vamos a ver la integración de todos estos componentes que estamos viendo en los videos de arquitectura. Nos concentramos primero en cada uno de los componentes y después vamos a ver cómo se interconectan esos componentes. Ahí empieza a aparecer la interoperabilidad entre los componentes. Pero acá tenemos un sistema de gestión, podemos decirle, llamarlo así, gestión de prescripciones, ¿sí? Y dispensaciones. Para poner un nombre, simplemente, ¿sí? Acá, ¿qué hay? Acá se recibe la prescripción, se verifica que se tiene stock de ese producto. Para saber si tengo stock de ese producto, tengo que ir a consultar, tal vez no lo tengo en este sistema, el stock. Tal vez lo tengo en otro sistema que es contable. Tal vez tenga que ir a consultar a esta capa que está acá, ¿sí? O dependiendo de la implementación, dependiendo de los sistemas, como están diseñados, puede ser que el stock también sea manejado por este mismo sistema que gestiona las prescripciones y las dispensaciones, ¿sí? Pero pensemos que son componentes del software conceptualmente distintos. Uno que gestiona las prescripciones y las dispensaciones que se reciben, y otro el que gestiona el stock y el saber si tengo o no de tal medicamento. Además, no es solamente el medicamento, tengo que saber si tengo exactamente la presentación que el médico le prescribió a ese paciente. No es lo mismo un amoxidal 500 que un 750, ¿sí? Entonces tengo que ver. Y también en la prescripción puede ser que el médico indique que no se pueden utilizar sustitutos, que indique directamente, en vez de una droga, indique un medicamento comercial. Ahí entramos a ver la complejidad que tienen las prescripciones. Las prescripciones pueden ser por droga o medicamento o genérico, ¿sí? Nombre genérico de la droga o del medicamento, o por nombre comercial, que es un nombre comercial de ese medicamento que tiene la droga que el médico sabe que tiene que indicarle, pero es un producto de un laboratorio específico. Y aparte tiene su presentación, que es no solamente el nombre comercial, sino la cantidad de la droga que tiene, la concentración de la droga que ese medicamento tiene, ¿sí? Como por ejemplo el amoxidal, hay muchas concentraciones, ¿sí? Pero no soy experto en temas de medicamentos, simplemente es algo que todos más o menos sabemos, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, es como internamente voy a gestionar las dispensaciones. Si el médico me indica que no puedo darle un medicamento genérico y el médico prescribió por medicamento comercial, tengo que verificar si tengo stock de ese que me pide el médico. Si no tengo stock de ese que me pide el médico, tal vez tenga que rechazar esa orden. Entonces, tenga que ocurrir alguna respuesta por acá, ¿sí? Esa respuesta puede ser negativa, puede ser no tengo este medicamento, tiene que escribir la orden de nuevo, o tengo un medicamento alternativo o genérico y usted me puso que no acepta genéricos, que no acepta sustituciones. Entonces
me debería enviar otra orden modificada donde sí acepte sustituciones, así yo le puedo dar el medicamento al paciente, la dispensación. ¿Sí? Todo esto tiene que ocurrir como flujos normales, ¿sí? Manejando estos casos que son excepciones y alternativas. Perfecto. Imaginemos que tengo el medicamento que el médico indica, tengo exactamente la presentación, la droga, todo, fenómeno. Y tengo stock aparte, ¿sí? Entonces verifico ahí lo contable. ¿De dónde salen todos los medicamentos que tengo en mi sistema y que los médicos pueden indicar desde la historia clínica? ¿De dónde sale? Tengo que tener en algún lado un componente que contenga todos los medicamentos posibles. Todo mi mundo de medicamentos dentro del hospital. No son todos los posibles del mundo, ¿sí? Ni de todos los laboratorios. Simplemente lo que dentro del hospital son válidos. Entonces, hay un componente que se llama vademecum. Y este componente, en realidad, en algunos hospitales se maneja como una plantilla de una hoja de cálculo, ¿sí? de Excel, ¿sí? En otros hospitales más modernos es una base de datos que se integra a los sistemas que manejan medicamentos o que tienen que trabajar con medicamentos. Uno de los sistemas que tiene que trabajar con medicamentos es el de gestión de prescripciones y dispensaciones. Entonces de acá voy a verificar, por ejemplo, que la prescripción tiene un medicamento, un código de medicamento, porque esto tiene que estar todo codificado, que existe en mi vademecum. Primero, tengo que verificar que existe. Si existe, después verifico si tengo stock. Esto tiene que ocurrir. Perfecto. Pero ¿qué pasa con los sistemas que crean las prescripciones? Donde se crean las prescripciones, también tengo que saber qué medicamentos son válidos dentro de mi hospital. Entonces, de alguna forma, voy a hacer consultas antes de crear, o mientras estoy creando la prescripción, mientras el médico está creando la prescripción, a este sistema de vademecum, o este componente de vademecum. ¿Sí? Acá hay consultas, vamos a ponerle una C de consultas. ¿Sí? Desde sistemas externos, por ejemplo, los sistemas de registro clínico electrónico. Perfecto. ¿Para qué? Para poder crear estas prescripciones. Luego se reciben, luego se verifica por las dudas de que el código sea correcto, de que lo tenga, se verifica que tengo stock, perfecto, y ahí puedo dar la dispensación. La dispensación es un proceso manual. Es un proceso manual que ocurre después de todos esos chequeos y le doy al paciente su medicamento, sus aspirinas, ¿sí? Y eso ocurre manualmente. Cuando ocurre la dispensación, tengo que marcar en el sistema de prescripción y dispensación que ocurrió eso. Entonces, a todos los procesos que ocurrieron previamente y todas las reglas que se verificaron, tengo que agregar algo más. Tengo que agregar de que ese medicamento fue entregado a ese paciente por la orden correspondiente, por la prescripción correspondiente. ¿Sí? ¿Y eso qué va a hacer? De nuevo, al sistema contable le va a enviar un informe, un reporte, para dar de baja de stock ese ítem. Porque en stock tengo un número finito de medicamentos de cada marca, cada tipo, ¿sí? Y tengo que empezar a dar de baja. Y cuando ese stock toca un mínimo prefijado, que el hospital dice, menos que esto no puedo tener en stock de este medicamento, ahí es donde se lanza la orden de compra al laboratorio. Y eso se maneja ya a otro nivel, en otra capa, que empieza por la contable, pero después va a otra capa financiera, por ejemplo, por acá, que maneja las compras. Hay un componente por ahí que maneja las compras y que se encarga, ese componente específico, de manejar las compras de medicamentos cuando tocan el mínimo del stock. Fenómeno. Después viene la compra, vienen los medicamentos, eso se estoquea en la farmacia, ¿sí? en el depósito de farmacia, y después se suman, se agregan al stock esos nuevos medicamentos que entran, ¿sí? Ahí se ve afectado el sistema contable. ¿Y qué va a pasar? Cuando vengan órdenes, de vuelta voy a verificar que tengo el medicamento, voy a verificar que tengo stock, y ahí el stock va a ser mayor porque ya hice la compra. ¿Sí? Pero no es más que esto. El sistema de farmacia es relativamente simple.
Si tuviera que comunicarme con un sistema de farmacia externo al hospital, lo que podría pasar es que la orden de los medicamentos, la prescripción del medicamento, la creo con un vademecum distinto al que maneja el sistema de farmacia. Porque el sistema de farmacia tiene su vademecum y el hospital tiene su propio vademecum. A no ser que tenga ahí algún nivel de integración a nivel de datos, por ejemplo, que tenga copias del vademecum de la farmacia dentro del hospital, corro más el riesgo de que envíe una prescripción para un medicamento que la farmacia no tiene, por ejemplo. O de un laboratorio con el que la farmacia no trabaja. ¿Sí? Pero la arquitectura es muy parecida, porque la farmacia también tiene que llevar la contabilidad del stock, tiene que dar de baja y dar de alta, y tiene que hacer compras a los laboratorios. O sea que trabaja más o menos parecido. Lo único que cuando creo la prescripción no hay consultas al vademecum de la farmacia. ¿Sí? Y la dispensación también se marca ahí en la farmacia. ¿Sí? Y se da de baja del stock. Perfecto. Podría la dispensación ser no solo física, sino ser también una notificación en un formato digital, mensajería. Entonces podría, si quiero, enviarle un mensaje cuando se hace la dispensación de ese medicamento al sistema que envió la prescripción originalmente. Entonces el sistema en el cual se creó la prescripción y el cual envía la prescripción del medicamento al sistema de farmacia también recibiría la dispensación de ese medicamento. Entonces tengo prescripción, dispensación, prescripción, dispensación. Entonces, ¿qué pasa? El médico sabe exactamente lo que se dispensó. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante esto? Porque la prescripción puede ser de un medicamento y la farmacia, por ejemplo, no tenía stock de ese medicamento y tiene una alternativa o un genérico. Entonces puede ser que lo prescrito, ¿sí?, lo que se prescribió como medicamento original, sea distinto a lo dispensado. Y esto es información que el médico puede necesitar en la próxima consulta con el paciente. Entonces, es recomendable que el sistema de farmacia, cuando hace una dispensación, envíe que se hizo la dispensación al sistema de registro clínico electrónico de qué medicamento, que puede ser distinto al que estaba en la prescripción, ¿sí? Y ahí la información, en qué dosis, de qué laboratorio, etc. ¿Qué pasa? Tal vez el médico prescribió un analgésico. Y hay muchos analgésicos y muchas drogas que sirven como analgésico. Y acá le di aspirina o le di lo que sea. ¿Sí? Y el médico puede decir, o el paciente puede venir a la consulta y decir, bueno, pero esto no me hizo nada. Y el médico puede indicar, por ejemplo, otra droga. El ejemplo del analgésico es súper tonto, pero en un caso más complejo puede ser así, que lo dispensado en realidad no sea lo que el paciente debería tomar. ¿Sí? Entonces el médico puede corregir la prescripción e indicar otro medicamento, ¿sí?, o un medicamento más específico. Con esto terminan los flujos generales de lo que es farmacia. Hay un flujo, subflujo, que es importante mencionar, que pasa con las prescripciones de medicamentos que son de alto costo o medicamentos que son psicofármacos. Tienen órdenes distintas, tienen prescripciones distintas. Lo que puede pasar en esos casos es que haya algún proceso de validación o autorización en el medio. Sobre todo con, los psicofármacos tienen una orden específica y solo un subconjunto de especialidades, los psiquiatras por ejemplo, pueden prescribir esos medicamentos. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado. Tal vez haya un proceso interno de validación de esa orden distinto al de las órdenes comunes. ¿Sí? Eso puede manejarse internamente de forma manual, se pueden llamar, pueden contactar al médico o lo que sea. ¿Sí? Y otra cosa que puede ocurrir con los medicamentos de alto costo, por ejemplo, son medicamentos para tratar cierto tipo de cáncer. ¿Sí? Puede ser que ocurra que antes de hacer la dispensación, pongamos por caso de que tengo el medicamento correcto, el código es correcto en el vademecum, tengo stock de ese medicamento, o si no tengo stock lo debería pedir, porque es un medicamento para una enfermedad que la tengo que tratar ya.
en ese caso. Bueno, entonces, ¿tengo stock o lo pido? Perfecto. Pero antes de dispensar, puede ser que deba hacer una autorización. Entonces, de alguna forma pido, vamos a ponerle A de autorización, a un sistema externo de autorización, justamente. Vamos a ponerle autorización, por ahí. Diga, este médico prescribió este medicamento a este paciente, tengo ciertos datos clínicos, puedo enviar la información de la historia clínica que respalda el diagnóstico para que ese medicamento sea dispensado a ese paciente. Y acá, en el departamento de autorización, que puede ser la dirección técnica del hospital, ¿sí? o un departamento de autorización específico para este tipo de medicamentos, autorice o no ese medicamento, o pida más información. Entonces por acá habría un pedido de autorización y una respuesta de autorización. ¿Sí? Respuesta de autorización. Si la autorización fue positiva, ¿sí? Esto podría darse en minutos o en horas, ¿sí? Se envía un mensaje automático al sistema de autorización y eso le sale en una pantalla en el departamento donde se realizan las autorizaciones. Y ahí hay una persona que verifica todos estos datos, ¿sí? Paciente, diagnósticos, etcétera, el medicamento, si tengo o no tengo stock o lo que sea, reglas internas de autorización podrían haber acá, específicas para cada hospital, fenómeno, y después da ok, sí o no, no, por qué razón, etcétera, y viene la respuesta que puede demorar un poco. Entonces ahí las personas que atienden en farmacia saben si pueden entregar, si pueden dispensar ese medicamento o no. Entonces hay un pequeño subflujo que puede ser de autorización o también aquí adentro de verificación de algunas reglas, ¿sí? Específicas para los, por ejemplo, psicofármacos o también para los medicamentos de alto costo. Pero esto es general, no es tan complejo el sistema de farmacia. La complejidad que tiene el sistema de farmacia es que trabajamos con productos tangibles, con insumos. Entonces está toda esta parte de la gestión contable y financiera, ¿sí? Y con eso, más o menos, armamos la nueva capa, el nuevo componente a nuestra arquitectura, ¿sí? Después vamos a seguir con la parte de historia clínica electrónica, registro clínico electrónico, y después vamos a ver cómo todos estos sistemas se conectan entre sí, se integran, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí, y si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, en los comentarios lo agregan. Hasta luego.